relato de Raúl Hernández, de Michoacán, México. Esto nos ocurrió hace unos años. Tal vez no es un relato de fantasmas, pero sí algo muy duro y traumante para mí. La tarde en que todo cambió, comenzó como cualquier otra. Mis padres, mi hermano mayor y yo viajábamos en el viejo auto de mi papá, camino a la Ciudad de México para visitar a mis abuelos. Íbamos por una carretera solitaria en Michoacán, rodeada de campos verdes y montañas que se perdían en el horizonte. La emoción nos embargaba a todos, especialmente a mí, porque íbamos a pasar tiempo con la familia y disfrutar juntos. Recuerdo que estábamos cantando algunas canciones en el auto cuando, de repente, vimos unas luces parpadeantes más adelante. Mi papá redujo la velocidad y frunció el ceño al ver que bloqueaban el camino dos camionetas grandes, cada una ocupada por hombres armados hasta los dientes. La alegría que sentíamos se convirtió en temor palpable. Mi papá, con voz firme pero tensa, nos dijo que nos quedáramos callados y que yo me escondiera debajo del asiento trasero. Mi hermano mayor, quien siempre trató de ser fuerte y protector, me miró con una mezcla de preocupación y determinación antes de agacharse y cubrirme con una manta que encontró en el auto. Escuché murmullos y gritos fuera del auto. Mis padres intentaban negociar con los hombres armados, pero su tono de voz se volvía cada vez más desesperado. De repente, el sonido de disparos resonó en el aire, seguido de un silencio ominoso. Mis manos sudaban y mi corazón latía con fuerza mientras permanecía inmóvil bajo el asiento, sin atreverme a asomarme. Pasaron lo que parecieron horas, aunque probablemente fueron solo minutos, antes de que finalmente me armara de valor para salir del escondite. Miré a mi alrededor con cautela. Estábamos estacionados al borde de la carretera. La noche comenzaba a caer y no había señales de mis padres ni de mi hermano mayor. El auto estaba abandonado, las puertas abiertas y la manta que me había cubierto yacía tirada en el suelo. Con lágrimas en los ojos, salí del auto y caminé por la orilla de la carretera. No tenía idea de hacia dónde ir, pero sabía que no podía quedarme allí. El miedo me hacía temblar mientras avanzaba a paso lento, mirando a mi alrededor constantemente, esperando ver algún rastro de mis seres queridos. Después de caminar durante lo que me pareció una eternidad, divisé a lo lejos las luces tenues de una pequeña tienda. Mis piernas se movieron más rápido, guiadas por la esperanza de encontrar ayuda. Al entrar en la tienda, fui recibido por la mirada sorprendida de un hombre mayor que estaba tras el mostrador. «¡Ayuda, por favor!», exclamé con la voz entrecortada por el miedo y la angustia. «Mi familia ha sido secuestrada». El hombre me observó con compasión y preocupación mientras yo, con lágrimas corriendo por mi rostro, le contaba lo que había sucedido. Actuó rápidamente, llamando a la policía y asegurándose de que estuviera a salvo mientras esperábamos. Los minutos se convirtieron en horas y finalmente la policía llegó. Me llevaron a la estación, donde me hicieron muchas preguntas. Les di todos los detalles que recordaba, pero hasta el día de hoy, 3 años después, no hemos tenido noticias de mis padres ni de mi hermano mayor. Ahora vivo con mis abuelos en la Ciudad de México. La tristeza y el vacío por la pérdida de mi familia no me abandonan nunca. Cada día me pregunto qué les habrá sucedido, si están bien o si aún están vivos. Mis abuelos hacen todo lo posible por darme amor y apoyo, pero el dolor es una sombra constante que me persigue. Guardo en mi mente
mente el recuerdo de la maldad que presencié aquella noche en la carretera de Michoacán. Sé que el mundo puede ser un lugar peligroso y cruel, pero sigo buscando respuestas, aferrándome a la esperanza de un día reunirme nuevamente con quienes amo, aunque en el fondo temo lo peor. Si estos relatos les son de su agrado, no olvide suscribirse y darnos una manita arriba para seguir trayéndole relatos reales. Relato número 2. Me llamo Roberto Álvarez y llevo 25 años recorriendo las carreteras de México trabajando para una empresa de envíos trabajando con mi tráiler. He visto muchas cosas extrañas y he escuchado innumerables historias de terror contadas por otros camioneros en las paradas, pero siempre pensé que eran solo eso, historias. Hasta que una noche, en la famosa Curva del Diablo, en Veracruz, todo cambió. Era una noche sin luna, el tipo de noche en que la oscuridad parece envolverlo todo. Había salido del puerto de Veracruz con una carga de electrodomésticos rumbo a la Ciudad de México. La carretera estaba desierta y la única compañía que tenía era el murmullo constante del motor y la música baja que sonaba en la radio. Me acercaba a la Curva del Diablo, un tramo conocido por su peligrosidad y por las historias de fantasmas que siempre lo han rodeado. Aunque nunca había creído en esas historias, siempre sentía un leve escalofrío al pensar en ese lugar. Mientras tomaba la curva, vi algo en la distancia. Al principio pensé que era un animal cruzando la carretera, pero a medida que me acercaba, me di cuenta de que era una figura humana, una mujer de pie en medio de la carretera, haciendo señas desesperadas para que me detuviera. Llevaba un vestido blanco que brillaba bajo la luz de los faros y su cabello oscuro caía en cascadas sobre sus hombros. Reduje la velocidad, sorprendido por su presencia. ¿Qué hacía alguien aquí, en medio de la nada, a esta hora de la noche? Pero luego pensé en la inseguridad que azota al país. No podía arriesgarme a detenerme. Podría ser una trampa, un intento de asalto. Decidí seguir adelante. Aceleré el tráiler, pasando junto a ella, ignorando sus señas. No miré hacia atrás. Mi corazón latía con fuerza y un escalofrío recorrió mi espalda. Conduje unos minutos más, tratando de sacudirme la inquietud que me había provocado la aparición de la mujer. Pero la sensación de que algo no estaba bien no me abandonaba. Decidí seguir tratando de poner algo de música para olvidar un poco lo sucedido. Fue entonces cuando escuché un ruido detrás de mí, en el camarote. Un sonido leve, como un respiro lento y profundo. Miré por el retrovisor y lo que vi me dejó helado. La misma mujer que había visto en la carretera estaba ahora sentada en el camarote, justo detrás de mí. Su rostro seguía siendo inexpresivo, sus ojos oscuros fijos en mí. Sentí que el pánico me invadía. Intenté mantener la calma y concentrarme en la carretera, pero mis manos temblaban en el volante. El miedo hizo que mi respiración se volviera errática y el tráiler empezó a zigzaguear. Intenté estabilizarlo, pero el peso de la carga y la velocidad hacían que fuera casi imposible mantener el control. Sentí que el tráiler comenzaba a inclinarse peligrosamente. El ruido del metal retorciéndose y los vidrios rompiéndose fue ensordecedor. El tráiler volcó y sentí un dolor agudo en mi cabeza antes de que todo se volviera negro. La última imagen que vi antes de perder el conocimiento fue la de esos ojos oscuros y vacíos observándome, como si quisieran llevarme con ellos al otro lado. Desperté en un hospital días después.
Estaba cubierto de vendas y con el cuerpo adolorido. Me dijeron que había estado en coma durante una semana y que había tenido suerte de sobrevivir. Los médicos y enfermeras parecían sorprendidos de que hubiera salido con vida de un accidente tan grave. Me explicaron que había perdido el control del tráiler en la curva del Diablo y que la cabina había quedado destrozada. Pero lo que más me perturbó fue lo que me contaron los paramédicos que llegaron al lugar del accidente. Cuando me encontraron, estaba inconsciente y atrapado entre los restos del tráiler, pero no estaba solo. Según sus relatos, había una mujer joven, vestida de blanco, parada junto a la cabina. Al principio pensaron que era una víctima del accidente, pero cuando se acercaron a ella, simplemente desapareció. Pasé meses en el hospital recuperándome de mis heridas. Durante ese tiempo, no podía dejar de pensar en la mujer que había visto en la carretera y en el camarote. ¿Quién era ella? ¿Por qué había aparecido ante mí? Las historias de la curva del Diablo comenzaron a tener sentido para mí. Hablé con otros camioneros y lugareños, y todos tenían relatos similares sobre esa carretera. Muchos decían que la mujer era el espíritu de alguien que había muerto allí hace décadas en un trágico accidente, y cuyo espíritu seguía vagando por la carretera, buscando venganza, o tal vez paz. Cada vez que alguien la veía, algo malo ocurría. Finalmente, me dieron de alta del hospital y regresé a la carretera, aunque con una nueva perspectiva y un respeto renovado por las historias y leyendas que rodean nuestras rutas. Cada vez que pasaba por la curva del Diablo, no podía evitar sentir un escalofrío y mirar por el retrovisor, esperando no ver aquellos ojos oscuros y vacíos nuevamente. La experiencia me cambió para siempre. Ahora, cada vez que alguien me pregunta sobre los peligros de la carretera, no hablo solo de los conductores imprudentes o las condiciones meteorológicas adversas. Les cuento mi historia, no para asustarlos, sino para recordarles que hay cosas en este mundo que no podemos explicar y que debemos respetar los misterios que encontramos en el camino. La carretera puede ser un lugar solitario y peligroso, pero también está llena de historias y experiencias que desafían nuestra comprensión. Mi encuentro con la mujer en la curva del Diablo me enseñó que, a pesar de toda mi experiencia, siempre hay algo nuevo y aterrador esperándonos en el próximo tramo del camino. Y aunque nunca volveré a ver esos ojos oscuros y vacíos, su recuerdo me acompañará en cada kilómetro que recorra. Siguiente historia basada en hechos reales. Continuamos. Decidí contarles mi historia porque me dijeron que aquí se cuentan historias vividas por los usuarios y decidí contarles ahora la mía. Hace un par de años, viví una experiencia de terror en la carretera hacia Veracruz por la curva del Diablo. Era una noche tranquila y oscura y yo me encontraba manejando solo. El reloj en el tablero marcaba las 11 de la noche. Para entonces, la carretera estaba completamente desierta. Ni un solo vehículo circulaba a mi alrededor. El aire era pesado y el silencio, casi ensordecedor, me hacía sentir una inquietud que no podía sacudir. De repente, en medio de la oscuridad, distinguí una figura haciendo señas desesperadas en el arcén de la carretera. Me acerqué más y pude ver que era una mujer. Su aspecto desalineado y su rostro pálido apenas eran visibles bajo la tenue luz de la luna. Parecía estar en apuros, pero no emitía sonido alguno. Bajé la ventana del coche con cierta desconfianza y le pregunté cuál era su urgencia. Su voz era un susurro casi inaudible, cargado de desesperación. «Sufrí un accidente», dijo.
Mi hijo está en el carro. En estos tiempos es difícil saber si puedes confiar en un desconocido, especialmente en una situación tan extraña. Sin embargo, algo en sus ojos me impulsó a seguirla. Apagué el motor y salí del coche, caminando a su lado por unos metros hasta llegar a un vehículo volcado en el barranco, parcialmente oculto entre los árboles. El auto parecía recién accidentado y desde su interior se escuchaba el llanto desgarrador de un bebé. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. La escena era digna de una película de terror. Busqué a la mujer para pedir más detalles, pero ya no estaba. El llanto del niño cesó de repente, dejándome solo con el eco de su último sollozo. Me acerqué con cautela al auto, cuya antigüedad y deterioro contrastaban con la supuesta frescura del accidente. La puerta del coche estaba entreabierta y al mirar dentro no vi a nadie. El miedo se apoderó de mí. Sentía una presencia a mi alrededor, como si algo o alguien me observase desde la oscuridad. Decidí regresar a mi coche lo más rápido que pude. Mientras corría, podía escuchar susurros en el viento, voces indescifrables que parecían seguirme. Al llegar a mi auto, me apresuré a entrar y cerrar las puertas con seguro. Intenté encender el motor, pero no respondía. La desesperación creció dentro de mí mientras giraba la llave una y otra vez sin éxito. Estaba atrapado en medio de la oscuridad, con una sensación de que algo terrible estaba a punto de suceder. De repente, el aire dentro del coche se volvió frío y una neblina comenzó a formarse en los cristales. Sentía que el tiempo se detenía y mi respiración se volvía pesada. Cerré los ojos por un momento, tratando de calmarme y pensar con claridad. Tomé una profunda respiración y con todas mis fuerzas volví a intentar arrancar el coche. Esta vez, el motor rugió al encenderse. Sin perder un segundo, aceleré y me alejé del lugar, tratando de dejar atrás la pesadilla que acababa de vivir. Conduje sin detenerme hasta llegar a un pequeño pueblo. Allí encontré una estación de servicio abierta y entré buscando ayuda. Los empleados y algunos locales me miraron con curiosidad mientras les contaba lo sucedido. Uno de los hombres, un anciano de rostro arrugado, escuchó con atención y luego asintió lentamente. «Esa carretera tiene una historia oscura», dijo con voz grave. «Hace muchos años, una mujer y su hijo murieron en un accidente en ese mismo lugar. Desde entonces, ha habido relatos de personas que ven a la mujer pidiendo ayuda, pero cuando se acercan, el coche está vacío y el niño ha desaparecido». Un escalofrío recorrió mi cuerpo al escuchar sus palabras. Lo que había vivido esa noche no era una simple coincidencia. Había sido testigo de algo más allá de la comprensión humana, una historia trágica y aterradora que se repetía en un bucle interminable. Desde entonces, cada vez que conduzco por esa carretera, no puedo evitar sentir una presencia, un recuerdo persistente de aquella noche en la que el pasado y el presente se encontraron en un tramo oscuro y solitario del camino hacia Veracruz. Y no olvides suscribirte para más historias reales. Déjanos tus comentarios y tus historias para poderlas compartir en nuestro siguiente video. Gracias. Ponte tus audífonos, apaga la luz y escucha.